¿cómo te va? Yo tengo algunas consultas, si le puedo hacer antes de arrancar la clase. Dale, aprovechemos unos minutos, dale. Primero, hay un ejercicio de uno de los parciales subidos que dice, ¿cuáles son los ensayos utilizados para valorar la tenacidad de los metales frente a cargas de impacto y bajas temperaturas? ¿No sería resiliencia? Bueno, la resiliencia es en realidad una medida de la tenacidad. La tenacidad es la capacidad de absorber qué cantidad de energía para producir la fractura del material. La resiliencia en realidad es la medida, la forma de definir la propiedad llamada tenacidad. ¿Está? Bien. Y después, otra pregunta. En el mismo parcial hay un ejercicio para resolver lo de la fatiga, de práctica de fatiga, y me dice que las tensiones máximas y mínimas son 158 megapascales y la mínima menos 40. Cuando llego a esa parte del gráfico donde tengo que sacar los valores, no sé cómo hacerlo cuando tengo este menos. Porque en práctica la tensión media es la máxima más la mínima dividido 2. Es decir, ¿cuántos son los valores? 150 y menos 40. Sí, 158 y menos 40. Bueno, vamos a redondear así me sale más fácil. 150 y menos 40, la suma da 110 dividido 2 da 55. La tensión media sería 55 megapascales. Y la amplitud sería 150 menos 40 da 190, dividido 2 daría, ¿qué da? A ver cómo es la cosa. Tengo que hacer la cuenta, espera, para un cachito. Déjame hacer una cuenta. 150... 95. La tensión media sería 55 y la amplitud sería 95, que sería la máxima menos 150 menos 40. Estoy haciendo de memoria, por eso me trabo. Sí, está bien. 150 menos 40 daría 150, en realidad más 40 es 190, dividido 2 es 95. Entonces vos para entrar en el gráfico debieras representar en la tensión media 55, ir hasta la línea de 45 grados y de ahí subir 95 para arriba y 95 para abajo. Y eso representa tu estado de tensiones actual. Bien, o sea que debiera quedar, para no tener problemas de fatiga, debiera quedar dentro del diagrama de Goodman-Smith simplificado. Claro, o sea, ese 95 es desde la línea de 45 hacia arriba. Claro. Y si vos te fijás, si vos haces eso, la línea esa en realidad va a arrancar en, sería 55, espérate que te digo, 55 menos 95, va a arrancar justamente en los menos 40 y va a llegar hasta los 150 que tenemos arriba. Si de la línea de 45, vos tenés 95 para un lado y 95 para el otro. Claro. Pero si vos mirás los valores extremos de ese segmento, serían el menos 40 que tenés por un lado y el 150 que tenés por el otro. ¿Se entendió, Giovanna? Sí. Ojo que es una construcción gráfica. Sí. Vale decir que después, por ejemplo, el coeficiente de seguridad es directamente midiendo con una regla, es una construcción gráfica, y en milímetros el segmento A y el B, para hacer A más B dividido A, no como está escrito, no me acuerdo si es A más B sobre B o A más B sobre A, digamos, es la suma de los dos segmentos dividido el que va desde el origen al extremo superior del estado de tensiones. Bien. Pero es gráfico,
midiendo con una regla milímetros directamente. Sí, perfecto. Si ese valor me da mayor... Me tiene que dar un número más grande que 1. Normalmente, para estructuras normales, consideraciones normales, anda en el orden de 1,15, 1,20, 1,25. Pero hay casos extremos donde hay un gran riesgo de vidas puestas, por ejemplo, el ejemplo que siempre doy, la montaña rusa, donde van, qué sé yo, 30 personas sentadas en unos carritos, y si hay una falla por fatiga, es un daño muy grande, sobre todo en vidas humanas. Ahí los coeficientes de seguridad son más grandes, puede llegar a 4 veces, 4 o 5 veces, 3 veces, depende. Pero tiene que ser siempre un número más grande de 1. Esta forma de determinar el coeficiente de seguridad valora cuán cerca está tu estado de tensiones del límite del diagrama de Goodman-Smith. Lo ideal tiene que estar lo más alejado posible de ese diagrama. Bien. La pregunta a esto es, bueno, entonces, ¿cómo podría ser una pieza de mayor sección para que las tensiones sean más bajas? Sí, pero eso cuesta más caro. Entonces hay que tener un equilibrio, es más pesado. Ponerle un avión. Y sí, lo hago más, la estructura más grande para que las tensiones sean más chicas. Sí, pero es más pesado, voy a necesitar mayor energía para hacerlo volar. Entonces, ¿hasta dónde uno valora este tipo de cosas? Por eso los valores normales en estructuras que no tienen gran peligro, como puede ser una antena en el medio del campo, una torre de alta tensión, un equipo funcionando, anda en esos órdenes, 1,20, 1,25. ¿Te entendió lo que dije respecto a... Vos podrías agrandar la sección de la pieza, de lo que fuera, del tensor, pero eso sale más caro. Y entonces, ¿hasta dónde conviene gastar más para que sea más seguro o un poco menos seguro, pero más barato? Entonces, esto es todo un análisis que hay que hacer. ¿Me seguiste, Giovanna? Sí, perfecto, profe. Y una pregunta más. Cuando hablo de reacción directa e indirecta en el proceso de la creación de acero, lo que yo agrego es carbono y en ambos expulso reacción no, reducción. Sí, perdón. Lo que agrego es carbono y expulso monóxido y dióxido de carbono. En realidad lo que vos estás haciendo es insuflando aire caliente. Bueno, depende del proceso. Lo que estamos tratando, yo y lo que te contaba, vos estás queriendo restar el oxígeno que traen los óxidos y reemplazarlos por carbono. Lo que pasa es que en esos carbonos, en la cantidad de carbono que uno le está agregando es más que lo que necesitaríamos para tener un acero, porque en realidad el arrabio, por ejemplo, ya entraría dentro del campo de las fundiciones, más del 2% de carbono. O sea que después en el proceso de afino lo que uno hace es robarle carbono, que se expulsa en forma de dióxido y monóxido de carbono. ¿Me seguiste? En el convertidor LED uno inyecta oxígeno. Ese oxígeno que antes se lo había sacado, entonces uno dice, pero ¿cómo? Si antes le saqué oxígeno, ¿para qué ahora le vuelvo a meter oxígeno? Para que se combine con parte del carbono que está en exceso en esa fundición, por ejemplo en el arrabio, para convertirlo en un acero, o sea, bajarle el contenido de carbono, que en general en los aceros estos que nosotros usamos en ingeniería son todos hipoeutectoides, es decir, por debajo del 0,8% de carbono. Bien. ¿Estamos? Ahora vamos a retomar un poco eso. ¿Sí? ¿Hay alguien más que quiere preguntar algo? No. Bueno, lo que vamos a ver hoy completa un poco lo que es la parte de acero fundamentalmente, que es lo que tiene que ver con el tratamiento térmico de los aceros. Entonces me voy a pasar a presentar
a compartir con ustedes las diapositivas de este tema. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son los tratamientos térmicos de los aceros. Estos tratamientos térmicos lo que pretenden es modificar, cambiar propiedades de los aceros, fundamentalmente propiedades mecánicas. La pregunta que habría que hacerse a esta altura, ¿es el único método que tenemos tecnológico para modificar las propiedades mecánicas de los aceros? ¿Ustedes qué les parece? Ya hablamos de esto anteriormente. ¿Hay otras formas de modificar propiedades mecánicas de los aceros? ¿Alguno se acuerda? A ver, ¿alguno que ande por ahí? ¿Qué se puede hacer para cambiar la propiedad mecánica de un metal? Vamos a suponer del hierro. ¿Qué le puedo hacer al hierro para cambiarle sus propiedades y convertirlo en algo de uso más generalizado? ¿Qué le puedo hacer al hierro puro, que no se usa en general? ¿Qué se hace? ¿No hay nadie que me pueda contestar eso? ¿Puedes repetir, profe? La idea de los tratamientos térmicos es modificar propiedades fundamentalmente mecánicas, en este caso de los aceros, pero podría ser también de otros metales. No es este el único método utilizado para modificar propiedades mecánicas de los metales. Hay otros métodos de los cuales ya hemos hablado. Por ejemplo, ¿por qué no se usa el hierro puro? Porque sus propiedades son muy malas. Entonces, ¿qué es lo que se hace para mejorarle las propiedades al hierro puro? Aleaciones. A una aleación. Se le agrega, en este caso, por ejemplo, carbono, para modificar sus propiedades. También había otra forma que ocurría, dijimos, en frío, y también le producía modificaciones a un acero. ¿Cuál era esa otra posibilidad? Hay tres posibilidades. Entonces, aleaciones, esta que vamos a ver, tratamientos térmicos de los aceros, y hay una más que ocurre en frío. ¿Qué se le puede hacer a un material metálico para modificar sus propiedades mecánicas? Lo que llamábamos trabajo en frío, es decir, deformarlo más allá de su límite de fluencia, con lo cual cambiaba sus propiedades, al menos, por ejemplo, la tensión de fluencia, lo vimos cuando hicimos el ensayo de tracción, hicimos el comentario de lo que eran antiguamente los aceros torsionados, que hoy día no se usan más. En esos casos se lo retorcía a la barra de acero más allá del límite de fluencia porque quedaba retorcido, si no se hubiera vuelto ese retorcimiento para atrás, cosa que no ocurre, y eso le produce una modificación en sus propiedades mecánicas. Es decir, que hay en principio tres alternativas tecnológicas para modificar las propiedades mecánicas de los metales, particularmente de los aceros, que son trabajo en frío, aleaciones, o lo que vamos a ver en el día de hoy, que son tratamientos térmicos, en este caso de los aceros. En estos tratamientos térmicos, el acero es sometido a temperatura variables durante un tiempo determinado, lo cual provoca cambios en su microestructura y, como ustedes saben, al ver cambios en la microestructura resultan modificaciones en las propiedades mecánicas de esos aceros. Entonces, en estos tratamientos térmicos van a entrar a intervenir la temperatura y el tiempo, cosa que no ocurría en los diagramas de fase en equilibrio. En los diagramas de fase en equilibrio nosotros no hicimos intervenir el tiempo.
las cosas ocurrían siempre en condiciones de equilibrio, es decir, los cambios de temperatura, el enfriamiento, los cambios de una microestructura a otra, nosotros no hicimos intervenir el tiempo, suponíamos que eran procesos muy lentos, siempre en equilibrio. Si yo mantenía una condición de temperatura, nada ocurría, el equilibrio se mantenía, pero acá lo que vamos a hacer intervenir es justamente al tiempo, y esto es la diferencia fundamental entre lo que vamos a ver hoy con lo que hemos visto en diagramas de fase en equilibrio. En realidad, todas las transformaciones que ocurren en estado sólido no ocurren instantáneamente, sino que dependen del tiempo. ¿Qué quiero decir esto? Imagínense, vamos a un ejemplo fácil. Ustedes quieren fabricar hielo. Entonces, en un recipiente ponen agua líquida, lo meten en el freezer, la temperatura empieza a descender y cuando llega a 0 grados, esa agua líquida en algunos lugares empieza a formar cristales de hielo. Esos cristales de hielo van creciendo a medida que transcurre el tiempo, hasta que luego de un rato, de un tiempo determinado, dependiendo de la cantidad de agua que hayamos puesto, toda esa agua líquida se convierte en agua sólida que llamamos hielo. Es decir, esa transformación no ocurre instantáneamente, sino que ocurre dependiendo del tiempo. En el caso de los aceros, vamos a ponernos en un caso que ya hablamos. ¿Sí? ¿Hola? Vamos a ponernos en el caso de los aceros. Nosotros teníamos la austenita, que si descendía su temperatura por debajo de un cierto valor, 727 grados, y ese acero era justo de 0,8% de carbono, esa austenita se transformaba, ocurría una transformación y se convertía en lo que llamábamos perlita, una microestructura de bandas alternadas, muy ordenada, de ferrita y cementita. Es decir, esa transformación, nosotros no habíamos hablado nunca del tiempo, en realidad necesita de tiempo. ¿Por qué? Porque los átomos que están acomodados de una cierta manera, por ejemplo, en la austenita, necesitan reacomodarse de una manera distinta, tienen que moverse, tienen que cambiar de posición para conformar esto que llamamos perlita. Es decir, este movimiento de átomos es lo que se llama fenómeno de difusión. Entonces, en estas transformaciones, en donde hay fenómenos de difusión, este fenómeno depende tanto de la temperatura como del tiempo. ¿Y cómo ocurre esta transformación en el caso de los aceros? De una manera parecida a cómo ocurre en el ejemplo que acabo de darle, perdonen, de la formación del hielo. Hay una primera parte que en ese acero que se está transformando, de austenita, por ejemplo, en perlita, en algunos lugares empieza unos núcleos de transformación a los cuales se le van agregando, va creciendo esa transformación hasta que la totalidad del metal, del acero en este caso, se convirtió en perlita. Esto que requiere entonces etapas, primero de que se formen los núcleos y que después empiecen a crecer, se lo conoce como cinética de las transformaciones.
y es de fundamental importancia en lo que tiene que ver con la forma de llevar a cabo un tratamiento térmico y consecuentemente de la microestructura que se desarrolla. Vamos a ver qué es entonces difusión. La difusión es un proceso de transporte de masa, en este caso de movimiento de átomos, que consiste en el movimiento de átomos que se mueven de una región de alta concentración a una que tiene menor concentración, tendiendo a que haya una distribución uniforme. Es decir, hay un reacomodamiento de los átomos aún en estado sólido. Entonces imaginemos que nosotros ponemos en contacto íntimo dos piezas metálicas en estado sólido, un metal genérico que vamos a llamar A y un metal genérico que se llama B, en contacto estrecho, es decir, en contacto íntimo. Al cabo de un tiempo, algunos átomos de B van a invadir el campo de los átomos de A y algunos átomos de A van a invadir el campo de los átomos de B. De tal manera que acá, en el medio, se va a formar un reordenamiento atómico que si dejáramos transcurrir el tiempo tendería a una situación de distribución uniforme. Se ve favorecida por la existencia de vacancias, de dislocaciones, pero para nosotros esto es lo que nos importa. Si yo pongo átomos, estos van a moverse tratando de ocupar una nueva posición. Este fenómeno, que es difícil de entender en el caso de los sólidos, pues pareciera que en los sólidos los átomos ocupan posiciones inamovibles, es más fácil entenderlo en el caso de los gases o de los líquidos. En el caso de los gases, las moléculas de gas chocan, golpean contra las moléculas de aire, por ejemplo, y el olor a gas rápidamente se difunde en una habitación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un perfume. En el caso de los líquidos, si yo tengo un recipiente con agua y echo una gota de tinta, el golpeteo, los choques que ocurren entre las moléculas de agua y las moléculas de tinta hacen que al cabo de un tiempo, más o menos largo, toda el agua quede teñida con la tinta. Y este proceso requiere un tiempo y es dependiente de la temperatura a la cual ocurre el proceso. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura las moléculas tienen mayor energía de movimiento y tienen mayor posibilidades de chocarse y acelerar este fenómeno de difusión. Para entenderlo vamos a tratar de ver un video. Acá hay dos recipientes, uno que tiene agua fría y uno de agua caliente, y le echamos 2 gotas de tinta. En el que tiene agua caliente, la tinta roja se difunde más rápidamente porque las moléculas tienen mayor movilidad, se golpean más rápidamente. En la temperatura más fría del agua, estos choques son menos frecuentes, la energía de movimiento de las moléculas es menor y entonces el tiempo en que va a tardar la tinta azul en teñir todo el vaso va a ser mayor, mientras que la temperatura, en el caso del vaso con agua caliente, favorecido por la temperatura, ocurre en menos tiempo. Es decir, esta transformación de tener agua clara en agua teñida requiere de un tiempo. Y cuando esa temperatura a la que ocurre es más alta, el tiempo que demanda es menor. En el caso de los sólidos, el fenómeno es parecido. Entonces vamos a ponernos, para entender cómo es esto, en un caso
concreto y único. Si yo tuviera otros aceros, esto que vamos a explicar ahora, se nos complicaría un poco, y como no es el objeto de esta clase más que introducir el concepto de tratamiento térmico de un punto de vista, como digo, conceptual, no nos vamos a complicar. Vamos a pensar que tenemos un acero eutectoide, es decir, un acero que tiene exactamente el 0,8%, que tiene exactamente el 0,8% de carbono. Por arriba de los 727 grados, ese acero está como austenita. Sería una solución sólida. Si miráramos al microscopio, lo que veríamos sería una sustancia homogénea, absolutamente policristalina, con bordes de grano, pero dentro de cada grano lo que veríamos sería una superficie homogénea, de un único color, de una única tonalidad. Ahora, si dejamos enfriar esa austenita y pasa por debajo de los 727, dijimos que esa austenita no podía vivir más. Y esa austenita, que tenía una microestructura policristalina de una sustancia homogénea, se convierte en una microestructura también policristalina, pero de bandas alternadas, ordenadas, de ferrita por un lado, porque si yo tiro una horizontal llego a ferrita, y por el otro lado llego a cementita, es decir que son bandas alternadas de ferrita y cementita. Y vamos a ponerlo entonces en ese caso exclusivo. Si uno quisiera estudiar tratamientos térmicos, debiera considerar acero hipo e hipereutectoides. Pero como no es el objeto de este curso, sino entender conceptualmente qué son los tratamientos térmicos, nos vamos a quedar con este caso. Es decir, en esa composición eutectoide, la transformación de la austenita, que se vería como esta imagen que está arriba, un grano homogéneo de tonalidad única, se transforma en perlita como resultado de un proceso de difusión. Y esto que veríamos por debajo de los 727 sería algo como esto que está acá. Una sucesión de bandas alternadas, muy ordenadas, policristalinas, estas son microfotografías verdaderas, de ferrita y cementita. Pero para que esto ocurra, deben aparecer entonces estos dos fenómenos que están citados acá. En algunos lugares de esta austenita tienen que empezar a formarse núcleos donde la austenita se transforma en primera instancia en perlita y después el resto de los granos van a seguir con esta transformación, se va a dar un crecimiento de esta nueva fase, la fase perlítica, a expensas de la austenítica, en una etapa que llamamos de crecimiento. Para que esto ocurra, tienen que empezar a formarse núcleos, esos núcleos tienen que permanecer, no pueden desaparecer, tienen que permanecer, y el resto de la microestructura continuar con esa etapa de crecimiento. Es decir, que requerimos que estos núcleos tengan de alguna manera una estabilidad, una inmovilidad, para que una vez que comenzaron, se mantengan. Esto podemos representarlo gráficamente en lo que se llama una curva de cinética de las transformaciones. Típicamente, la cinética de las transformaciones de estado sólido responde a una función
matemática que tiene una forma de una S estirada en escala logarítmica. Acá está representado el porcentaje de la transformación y el tiempo en que ocurre esa transformación. Fijémonos, hay un primer tiempo en donde prácticamente la transformación no ocurre, solamente se empiezan a formar muy pequeños núcleos y una vez que esos núcleos se han formado, empiezan a agregarse para continuar con la transformación, siendo que a este tiempo T50, el 50% de la transformación ya ha ocurrido. Y al cabo de este tiempo, el 100% de la transformación ya ha ocurrido. Esto es muy parecido a como ocurre en otros fenómenos de movimiento. Un ejemplo en donde se usa funciones de este tipo es, por ejemplo, para desalojar un estadio de fútbol. Terminado el partido, si se abren las puertas del estadio, hay un tiempo en el cual las primeras personas empiezan a salir. Y una vez que estas primeras personas empiezan a salir, la gran multitud va saliendo. Hay un tiempo en el cual el estadio ya está a la mitad de su ocupación y sigue avanzando, pero luego se lentifica porque siempre hay tipos rezagados que se quedan sentados en la tribuna, están charlando y demás, y entonces recién la totalidad del estadio se desagota en este tiempo final. Algo similar pasa cuando estamos parados en una calle con el semáforo en rojo y hay una cola de autos. Cuando el semáforo se pone en verde, los primeros autos reaccionan y empiezan a moverse, y a medida que se van moviendo los primeros, se van agregando los que están atrás. En determinado momento la luz se vuelve a poner amarilla y entonces la transformación de ese grupo de autos que salieron tardan un tiempo, vuelven a acumularse en este tiempo total. Muchas transformaciones, movimientos y demás se pueden modelizar con esta cinética de una curva en S estirada, en escala logaritmo de tiempo. Lo mismo ocurre con esta transformación, por ejemplo, de austenita en perlita. Entonces vamos a tomarnos este ejemplo. Yo tengo un trozo de acero que tiene exactamente el 0,8% de carbono. Es un trozo de acero eutectoide. Y lo meto dentro de un horno donde la temperatura es mayor a 727 grados. Es decir, si yo tengo un trozo de acero que tiene exactamente el 0,8% de carbono y lo meto en un horno que está por encima de 727 grados, todo este trozo de acero se va a convertir en austenita. Sigue siendo acero con el 0,8% de carbono, pero ahora su microestructura es la de la austenita, una solución sólida donde la estructura policristalina, cada grano, aparece como una sustancia homogénea. Lo dejamos que todo este trozo de acero se convierta en austenita y lo sacamos de ahí y lo metemos en otro horno, asumiendo que apenas lo metimos, la temperatura de ese horno está por debajo de los 727 grados. ¿Qué va a pasar?
que acá adentro era toda austenita, como ahora estamos a una temperatura por debajo de los 727 grados, tiene que convertirse la microestructura en un policristalino de tipo perlita. Y vamos a tomarle el tiempo que tarda en pasar eso, en que toda la austenita se convierta en perlita. Y esta temperatura entonces está por debajo de los 727 grados. No dijimos cuánto por debajo, está por debajo. Vamos a ver qué pasa. Acá está representado el caso en que lo teníamos por arriba de los 727 y ahora lo pusimos en un segundo horno, en este horno, a 675 grados. Si vamos cuánto de la austenita se transformó en perlita, nos encontramos que aproximadamente a los 20 segundos, 10, 12, 15 segundos, habrá que ver cuánto es esto en escala logarítmica, empieza esa austenita a transformarse en perlita. Y vamos a encontrarnos que alrededor de los 100 segundos, la mitad de ese acero, que era austenita, ya se convirtió en perlita, y más o menos a los 700 segundos, por decir algo, 600, 700 segundos, la totalidad de esa austenita se convirtió en perlita. Acá está representado entonces el porcentaje de austenita que pasa a perlita en función del tiempo. Y acá tenemos representado la misma escala de tiempo, pero de la temperatura. A 675 grados vamos a representar 3 puntos. Cuando empezó la transformación, cuando estamos en la mitad de la transformación y cuando terminó totalmente. Estos 3 puntos entonces tenemos 0% de perlita, 50% de perlita y 100% de perlita. Este segundo horno estaba a 675 grados. ¿Se entiende hasta ahí esto? ¿Se entiende hasta ahí esto? ¿Alguno que me diga? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa si yo en vez de ponerlo en el horno a 675, lo pongo a una temperatura diferente, un poquito más baja? Vamos a ver qué pasaría. Espérenme que enchufo mi computadora. Porque me estoy quedando sin batería. Vamos a enchufarla. Ahí está. Ahí estamos de vuelta. Entonces imaginemos ahora que este horno segundo está a una temperatura todavía un poquito más baja que los 675. En ese caso, vamos a ponerlo que lo pongo a 650 grados, tendría un punto por acá en donde empieza la transformación, un punto por acá en donde la mitad de la austenita se convirtió en perlita y un punto por acá en donde la totalidad de la austenita se convirtió en perlita. Y así yo podría seguir bajando la temperatura, probando con distintas temperaturas, por ejemplo a 600 grados, la transformación empieza mucho más rápido, a 1 segundo, y la totalidad de la austenita se transformó en perlita alrededor de los 10 segundos. Estas curvas que se forman uniendo estos puntos, los de inicio, los del 50% de transformación y los del 100% de transformación, son lo que se conoce con el nombre de diagrama TTT, porque involucran la temperatura,
involucran el tiempo y la transformación de austenita a perlita. Son también conocidos como diagramas de transformación isotérmica. Y estos diagramas se construyen a partir de los puntos, las curvas de inicio, 50%, y fin de la transformación para distintas temperaturas. Les recuerdo que acá estamos considerando exclusivamente el caso de una cera eutectoide, 0,77, 0,8% de carbono. Estos diagramas TTT son para transformaciones isotérmicas, es decir, temperatura constante. En el segundo horno, la temperatura se mantiene constante a 675, a 650 o a 600 grados, pero ahí el material pasa de estar por encima de los 727, enfriado rápidamente a esa nueva temperatura, y esa temperatura se mantiene constante. Cuando la temperatura es menor, por ejemplo en el ejemplo que vimos recién a 600 grados, la transformación ocurre antes, porque la velocidad de nucleación es más corta, predomina el tiempo de nucleación es más corto, predomina la velocidad de nucleación. Pero la transformación, como pasa más rápidamente, hace que el tamaño de grano sea más chico, dado que el movimiento de los átomos está dificultado porque estamos a menor temperatura. Esto hace que tengamos microestructuras de grano más chicos y la perlita tener capas de ferrita y cementita más finas. Vamos a volver un minuto para atrás. Acá empieza la transformación, empieza la transformación más rápido y termina más rápido, con lo cual le estamos dando poco tiempo a que ocurra la transformación, y esto hace que no lo dejamos desarrollar totalmente. Estas bandas que se forman de perlita, son más finas, aunque siguen estando distribuidas alternadamente entre ferrita y cementita. Es decir, que a esta perlita que se forma a menor temperatura la vamos a llamar perlita fina. ¿Por qué? Porque tiene granos más chicos y las capas, estas bandas alternadas, son también más finas. Por el contrario, si nos vamos a temperaturas más altas, como este de 675 grados, le damos mayor movilidad a los átomos, hay mayor tiempo, todo ocurre a lo largo de mayor tiempo, le damos mayor tiempo a los átomos de reacomodarse en la nueva estructura. Esto da lugar a formar granos más grandes y estas capas de ferrita y cementita ser más gruesas. Es decir, que si miráramos al microscopio un caso o el otro, veríamos en un caso bandas más finas y granos más chicos, en el otro caso veríamos granos más grandes y bandas más gruesas de perlita. Pero tenemos que discriminar que es distinto esto. Entonces a una se la llama perlita fina y a la otra se la llama perlita gruesa. Acuérdense que estamos solo en el caso de que toda la austenita se convierte totalmente en perlita. Si tuviéramos otras composiciones distintas, con un poquito menos o un poquito más de carbono, sobraría además o ferrita o cementita que se depositaría preferencialmente en los bordes de grano. Entonces acá hemos hecho que si estamos a temperaturas relativamente altas, estamos casi en condiciones de equilibrio. La
austenita se convierte en perlita. Pero discriminamos en esta perlita si el tamaño del grano es grande o chico, si las bandas son finas o gruesas, como perlita fina a temperaturas más bajas y perlita gruesa cuando la transformación ocurre a temperaturas más altas. Sin embargo, si nos vamos a temperaturas más bajas todavía, la difusión está de alguna manera imposibilitada, está retardada, porque los átomos al estar a menor temperatura tienen menos energía para moverse. Están, por decirlo de alguna manera, más vagos, les cuesta más abandonar la posición que estaba, formar nuevos núcleos y hacer que estos núcleos crezcan, porque están a menor temperatura, conclusión, tienen menos energía, tienen menos posibilidades de moverse. Ya los vimos cuando era el caso del vaso de agua fría, la difusión estaba bastante limitada, estaba frenada con respecto a lo que pasaba en el vaso de agua caliente. Acá se forma una microestructura donde las bandas de ferrita y cementita son muchísimo más finas, casi que ni se las puede empezar a detectar. Para transformaciones que ocurren entre 200 y 540 grados, ya no podemos hablar de perlita. ¿Por qué? Porque las bandas que antes eran claramente distinguibles, ahora se convierten en finas agujas o placas muy delgadas de ferrita, separadas de otras hojas delgadas de cementita. Casi que ya no podemos detectar que haya bandas alternadas. Aparecen líneas muy finas. No le podemos llamar a esto perlita. Se la llama vainita. En esta región de la vainita, es decir, entre 200 y 540 grados centígrados, la velocidad de transformación es controlada por el crecimiento del grano por difusión. Pero esta temperatura tan baja, esa difusión es muy lenta y eso da origen a una estructura muy fina, microscópica, con granos de muy pequeño tamaño. Es decir, hay muchos bordes de grano, porque como los granos son pequeños, aparecen muchos bordes de grano. Y ustedes ya saben qué consecuencia tiene esto, que aparezcan muchos bordes de grano. Era el caso de la oruga, de granos grandes, tiene mucho camino para recorrer, resulta en granos grandes mayor ductilidad. Acá en la vainita los granos son pequeños, hay muchos bordes de grano, la oruga se va chocando permanentemente con bordes y tiene que ir cambiando dirección, y esto hace que la ductilidad se vea disminuida. Aparecen ser estas estructuras vainíticas, donde se forma vainita, mucho más frágiles que en el caso de la ferrita. Van a tener, eso sí, probablemente mayor dureza, porque los granos son más chicos, hay una distribución de bandas alternadas muy finas, casi no son visibles al microscopio, y entonces siempre estamos hablando del mismo acero, siempre es el mismo acero, cambió nada más cómo lo enfriamos y durante cuánto tiempo, y obtenemos consecuentemente microestructuras distintas y a partir de ello distintas propiedades mecánicas. En los aceros eutectoides, entonces, podemos encontrarnos con perlita gruesa, que se forma para enfriamientos suficientemente lentos,
a temperaturas altas próximas a los 727 y se corresponde con láminas bien definidas, gruesas, de ferrita y cementita. A medida que la transformación ocurre a temperaturas más bajas, estas láminas de la perlita se hacen más delgadas y entre los 600 y los 540 grados, la microestructura que se forma es la de una perlita fina. Una perlita que va a ser menos dúctil que la gruesa, pero más dura que la gruesa. Por debajo de los 540, ya la ferrita y cementita aparecen en forma de agujas muy finas, casi no se las puede ver al microscopio. Y esto da lugar a granos muy chicos, o sea, microestructuras vainíticas con baja ductilidad y alta dureza. Los aceros para pretensado, el APL 1700, consigue esos valores de resistencia, de tensión y de ductilidad porque esos aceros son tratados a temperatura para hacer microestructuras de tipo vainíticas. Las barras APL 1700, si uno la mirara al microscopio, encontraría microestructuras de tipo vainítica. Yo no lo dije, pero lo vamos a decir ahora. También podemos tener lo que se llama esferoidita. Se forma cuando un acero con una estructura perlítica o vainítica se lo calienta a una temperatura inferior al eutectoide, pero largamente, durante un tiempo largo y cerca de la temperatura de los 727, por ejemplo, 700 grados durante 18 a 14 horas, y entonces esa cementita, que ya sabemos que cuando está en gran cantidad es metaestable, no puede retenerla, se separa de la ferrita y aparece como pequeñas partículas esféricas, como si fueran burbujas de cementita en una matriz continua, en un continuo de ferrita. Y esto lo hace para reducir la interfase entre la cementita y la ferrita. Es decir, busca, por una cuestión de energía, formar la burbuja separándose y no formando bandas. Pero este es un caso que ocurre a temperatura muy alta y durante largos periodos de tiempo, donde lo dejamos a esa cementita dar lugar a que se forme como pequeñas partículas esféricas embebidas en la ferrita. Acá tenemos 3 microfotografías. Una perlita, donde las bandas son notablemente visibles. Una vainita, acá las bandas casi no son continuas, están como cortadas, son exageradamente finas, muy extremadamente finas. Y esta es una esferoidita. Lo clarito sería la matriz ferrítica y cada burbuja de esta corresponde a la cementita. Que yo consiga esto o esto, depende exclusivamente, no del contenido de carbono, depende exclusivamente de cómo lo calenté, durante cuánto tiempo lo mantuve a temperatura y cómo lo dejé enfriar. Ahora vamos a ver esto un poco más en detalle. ¿Y qué pasa si todavía nos venimos más abajo? Temperatura
mucho más baja. Lo que se va a formar es martensita. Se forma a temperaturas por debajo de los 215 grados. Y resulta una transformación sin difusión de la austenita. Los átomos no cambian de posición. Lo que se produce solo es una reordenación de los mismos. Pasan de una estructura cúbica de cara centrada a una estructura que se llama tetragonal centrada en el cuerpo. Es decir, los átomos solamente se reordenan, no se mueven prácticamente, y no se pueden mover porque están muy fríos, están muy vagos, están con mucho fresquete, entonces no se pueden cambiar de posición. Cuando estamos a temperaturas altas, los átomos están muy movedizos, tienen mucha energía y por eso cambian de posición y se pueden producir estos fenómenos de difusión. Acá estamos a temperaturas muy bajas, los átomos tienen poca energía para moverse, se produce entonces una reordenación de una estructura cúbica de cara centrada a una tetragonal centrada en el cuerpo, que es parecida a la cúbica del cuerpo centrado, pero con un lado más largo, como si fuera un cubo estirado. Y a esto se lo conoce con una microestructura de martensita. Como no hay difusión, ocurre casi instantáneamente, no depende del tiempo. La velocidad esta de transformación martensítica depende únicamente de la temperatura, que es enfriada rápidamente, no le damos lugar, no le damos tiempo a los átomos a moverse, se la enfría rápidamente a través de un proceso que vamos a ver en un ratito, que se llama temple o templado. Y acá lo que resulta, la microestructura que resulta, ya no es posible apreciar dónde está la ferrita y dónde está la cementita. Las bandas son muy estrechas, no hay más que un reordenamiento atómico, no se producen las bandas estas que hablábamos antes, y esto es lo que se llama la estructura martensítica. Muy frágil, tan frágil que vamos a ver que no tiene aplicación tecnológica. Este sería el diagrama TTT de un acero eutectoide con el 0,77-0,8% de carbono, donde en esta parte superior se forma perlita, por arriba de los 7,27 tenemos austenita, por debajo de los 540 y hasta los 215 se forma vainita, y por debajo de los 215 se forma martensita. Todo esto que queda por delante de este diagrama, que se los conoce también con el nombre de diagrama nariz o rodilla, porque pareciera una pierna doblada o la nariz de una persona, lo que está a la izquierda es todavía austenita no transformada. Solamente empieza la transformación cuando nos atravesamos esta línea. El 50% de la transformación ocurre cuando atravesamos esta y solo se completa cuando atravesamos esta otra línea que tenemos acá. Fíjense que yo podría sacar mi pedazo de acero con el 0,8% de carbono que estaba a una temperatura por arriba de 727 grados y dependiendo la temperatura del segundo horno, puedo hacer que eso se convierta en una perlita gruesa. Acá la saqué, bajé la temperatura esta y ahí la mantuve y se formó perlita gruesa. O la saqué de esta temperatura por arriba de 7,27,
la bajé a esta en el segundo horno y ahí la mantuve y se forma una perlita fina, o la saqué de este horno, la puse en este otro y lo mantuve durante este tiempo para convertir todo eso en vainita. O si lo saco de ahí y rápidamente lo llevo por debajo de los 215 grados, lo que voy a obtener es todo martensita. Ese fenómeno, como vamos a ver ahora, se llama fenómeno de temple o de templado. Acá hay distintas influencias de enfriamiento. Vamos a ver el caso A. En el caso A, lo saco de allá arriba de 727, 730 grados, por arriba de 727, y lo enfrío rápidamente. En menos de un segundo llegué a 200 grados, muy rápidamente. Lo saqué de esa temperatura y, por ejemplo, lo metí en un balde con agua fría, o lo metí en un balde con aceite, o le hice pasar un chorro de aire muy frío, y entonces lo que consigo es todo martensita. Vamos a ver el caso B. Lo saco de ese horno a 730, lo pongo uno que está a 680 grados, y al cabo de este tiempo, digamos, arriba de 1000 segundos, todo se convirtió en una perlita gruesa, una microestructura blanda, dúctil, de grano grande. El C es que lo enfrié a una temperatura un poquito más baja, digamos 615, 620 grados. Sigue siendo perlita, pero lo llamamos perlita fina. Vamos a ver el caso D. En el caso D, lo enfrío hasta un poquito por debajo de los 600 grados, digamos 580, y lo dejo hasta que la mitad se haya transformado en perlita fina. Y a partir de ahí lo enfrío rápidamente, lo bajo a la temperatura en muy pocos segundos a una temperatura por debajo de los 200 grados, y lo que voy a obtener es que la mitad se convirtió en perlita fina y la otra mitad en martensita. La perlita fina sigue siendo dúctil, sigue siendo relativamente blanda. La martensita es muy frágil y muy dura, o sea que tengo una cosa de una mezcla entre el 50% de algo dúctil y blando con algo que el 50% restante es muy dura y muy frágil. El caso E forma todo vainita. El caso F es este que tengo acá. El caso F. Lo enfrío a una temperatura que está en el orden de los 300 grados. Lo dejo a 300 grados. Y cuando la mitad se ha convertido en vainita inferior, es decir, una vainita que ya casi está limitando con la martensita, la enfriamos de golpe y el restante 50% se convierte en martensita. El caso G, lo mantuvimos todo, que se convierta, se transforme todo, y lo que vamos a obtener es una vainita casi ya martensita. Una vainita donde las bandas tan finitas ya aparecen cortadas, aparecen como línea de rayas, no aparece una banda continua, son agujas muy finitas y eso se lo llama vainita inferior. Es decir, que quiero que quede claro, siempre hemos mantenido el mismo acero, 0,8% de carbono. Lo único que hemos hecho es enfriarlo y mantenerlo durante un cierto tiempo a distintas temperaturas. Y eso nos permite obtener distintas propiedades mecánicas por distintas microestructuras resultantes.
Entonces, aprovechando esto, uno puede programar tratamientos térmicos, que consisten en que si tengo un acero, lo caliento por encima de una determinada temperatura, lo mantengo durante un cierto tiempo. Por ejemplo, yo tenía ese pedazo de acero, lo metía en la primera estufa por arriba de 727 grados y lo mantengo durante un tiempo para que todo él se convierta en austenita. Y luego lo retorno a la temperatura ambiente con distintas velocidades de enfriamiento. Y entonces puedo obtener lo que se llama como tratamiento térmico un recocido, un normalizado, un templado y uno que viene siempre acompañando al templado, el que se conoce con el nombre de revenido. En todos los casos, este calentamiento debe ser gradual y uniforme, y hay temperaturas críticas a las que tengo que calentar y enfriar para conseguir cada uno de estos tratamientos térmicos. Si no se tratara de un acero con el 0,8% de carbono, estas temperaturas y estos tiempos a los que hemos hecho referencia recientemente cambian, y las microestructuras que se obtienen, por no ser exactamente la del eutectoide, sino hipo o hipereutectoide, también van a ser diferentes. Entonces, en el tratamiento térmico lo que se hace es se parte de la temperatura ambiente y en una primera etapa se lo calienta, se lo pone en un horno donde empieza a adquirir temperatura. Una vez llegada a esa temperatura, se la mantiene a esa temperatura durante un tiempo para permitir que la totalidad del volumen del material se convierta, por ejemplo, en austenita, que se llama austenización completa, y luego se lo enfría en un determinado tiempo. Este enfriamiento puede ser más rápido o puede ser más lento, puedo tardar más tiempo en volver a la temperatura ambiente, o puede ser muy rápido. El hecho que lo enfríe de una manera o de otra y durante el tiempo que permanezca a cada temperatura va a dar distintas microestructuras. Vamos a ver, por ejemplo, el recocido. El recocido tiene por objeto ablandar el acero, regenerar la estructura propia, por ejemplo, de la perlita gruesa. Tiene el objeto de eliminar tensiones que ha habido durante la fabricación. Acuérdense ustedes, por ejemplo, si yo fabricaba un alambre por 3 filados, a ese acero que estaba 3 filando lo estaba estirando. ¿Se acuerda ese acero? Tiene una memoria de que fue estirado. Recocerlo le hace olvidarse a ese acero de estas tensiones que le hemos aplicado. ¿Cómo se produce el recocido? Se lo calienta hasta una temperatura próxima a los 727 si se trata de un acero eutectoide, y se lo deja enfriar muy lentamente. Puede haber un recocido con austenización completa, es decir, se lo convierte todo en austenita y luego se lo deja enfriar muy lentamente, casi en condiciones de equilibrio, que tiene por objeto ablandar el acero, conseguir un acero más blando, más dúctil. O puede ser un recocido con austenización incompleta. Son aceros con más del 0,5% de carbono. Tiene por objeto ablandar el acero. Los alambres que se usan para atar las armaduras en el hormigón armado es un alambre recocido. Es un alambre que se lo ha sometido una vez fabricado a un proceso de recocido, es decir, se lo ha llevado a una temperatura
cercana o aún para conseguir la austerización completa y luego enfriarlo muy lentamente. ¿Cómo se lo enfría muy lentamente? Como podríamos hacer nosotros si hacemos una torta. La calentamos el horno, metemos la torta cruda y cuando se cocinó no la sacamos del horno y la dejamos afuera. Apagamos el horno y dejamos que la torta se enfríe con el horno apagado. Hay también otra forma que es solamente no llevarlo a que todo se produzca austenita, que es un recocido para ablandar el acero. El temple y revenido, como dije, son dos procesos, dos tratamientos térmicos que van uno y otro generalmente en conjunto. El temple tiene por objeto endurecer y aumentar la resistencia de un acero, convirtiéndolo, sin embargo, en un material de mayor fragilidad. ¿Cómo se lo hace? Se lo calienta, dependiendo si son aceros hipo o hipereutectoides, hasta que se conviertan totalmente en austenita, y se lo enfría muy rápido. Por ejemplo, sumergiéndolo en un recipiente con agua fría, con aceite o bajo un chorro de aire frío. Eso consigue una estructura muy frágil, pero muy dura. Tan frágil que prácticamente no tiene aplicación tecnológica. Conviene sacarle parte de esta fragilidad, con lo cual se hace el revenido, que tiene por objeto mejorar la tenacidad de estos aceros templados, para lo cual se lo calienta y se lo deja enfriar al aire. No se lo sumerge en un líquido o en un fluido frío, sino que se lo deja enfriar al aire directamente. El normalizado tiene por objeto dejar la estructura del acero con propiedades que arbitrariamente se consideran como normales, que serían las propiedades que se conseguirían si solamente tratáramos el diagrama de fase de equilibrio, es decir, enfriamientos tremendamente largos, en equilibrio, descensos de temperatura muy pequeños durante largos periodos de tiempo. Se lo lleva hasta austenización completa y se lo deja enfriar al aire. ¿Qué objeto tiene esto? Borrar tratamientos térmicos anteriores, hacer que el acero se olvide que tuvo tratamientos térmicos anteriores, eliminar tensiones que ha habido por plegados, por doblados, corregir enfriamientos irregulares. Por ejemplo, si ha habido una soldadura, en ese lugar donde ha habido una soldadura se lo ha calentado mucho y se ha enfriado, porque hubo que fundir el material, el electrodo, para producir la soldadura. Ha habido un sobrecalentamiento. Entonces lo que se hace en algunos casos es normalizarlo, es hacer que se olvide de este calentamiento y enfriamiento que tuvo. Esto es solo usado prácticamente para aceros al carbono y o de baja aleación. Acá están representados en un diagrama TTT de un acero eutectoide algunos de estos casos, el del temple y el temple y revenido. El recocido se ocurre a temperatura alta y se lo deja enfriar. Y el normalizado, en donde el enfriamiento es algo más rápido, produciéndose la transformación como está mostrada ahí. Bueno, con esto hemos querido dar un pantallazo conceptual de lo que son los tratamientos térmicos. En ingeniería civil raramente tratamos con tratamientos térmicos. Lo tratan, sí, los mecánicos, los ingenieros industriales. Pero como ingenieros civiles podemos encontrarnos
situaciones donde haya tratamientos térmicos que fueron usados, por ejemplo, para endurecer, para darle mayor o menor ductilidad a algún elemento de acero. Por ejemplo, las puntas de los martillos neumáticos para romper la calle, esos martillos que tienen una punta para romper el hormigón de una calle, esa punta ha sido tratada térmicamente con un proceso de templado y revenido, con objeto de darle una dureza tal que le permita romper al hormigón. Si tenemos que hacer una reparación de esas puntas, lo que hay que hacer primero es un proceso de normalizado para que se olvide, se ablande ese acero, poder hacer la reparación de la misma, por ejemplo, tornearla, fresarla, cortarla, y luego volver a hacerle un templado y revenido para que vuelva a adquirir las propiedades de dureza que nosotros necesitamos. En algunas máquinas viales hay una serie de púas que se usan para escarificar el terreno. La idea es que sean púas duras, para que no se produzca un desgaste acelerado al tratar de romper el terreno, pero tiene que tener algún grado de ductilidad para poder ser deformables si se traban, por ejemplo, con una piedra. Entonces se utilizan tratamientos térmicos de templado y revenido para conferirle dureza, pero también flexibilidad. En el caso de la molienda de rocas para, por ejemplo, fabricar cemento, la superficie de los molinos son aceros que han sido tratados térmicamente para darle dureza y que puedan triturar las rocas sin que sufran deterioros importantes. Entonces, esta es un poco la explicación de por qué incluimos este tema. Lo presentamos con un criterio conceptual para un solo tipo de acero, el del 0,8% de carbono. Si tuviéramos aceros con otros contenidos de carbono, estos tratamientos térmicos requieren temperaturas y tiempos diferentes, pero no es objeto de esta clase. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, ando con tos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahí lo veo a Iván, que está con la cámara encendida. ¿Alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguna? Yo, profe, una pregunta, pero de una cosa que me quedó pendiente para el parcial del viernes. Dale. Estuve resolviendo un parcial y me quedó el modelo bilineal. Es algo que no lo había visto porque por eso pregunto. Me quedó por encima de la gráfica. ¿Eso está bien? ¿Qué quiere decir que te quedó por encima? La pendiente del periodo elástico. ¿Te quedó más empinada que lo que te dio el gráfico? Y la parte horizontal correspondiente a la tensión de fluencia especificada, ¿te quedó por debajo o por arriba de la que te dio el ensayo? En una parte por arriba y en otra por debajo. En la parte de fluencia, digamos. Sí, le puedo sacar foto y compartir pantalla si quieres. Dale, a ver, vos podés compartir pantalla. Sí, ahora le saco foto y comparto. Dale. Profe, yo una consulta, tengo horarios del viernes, si van a ser igual que la otra vez o si... En principio estamos, los que van a rendir el parcial, vamos a empezar alrededor de las 15, pero como siempre,
les pido que estén antes porque tenemos que completar la planilla y demás. Pero el parcial va a empezar a las 15 y se va a extender hasta las 17:30. ¿Está? ¿Está lejos? ¿Me escuchás? Sí, listo, gracias. Además, ese mismo día vamos a estar tomando coloquios de las mesas especiales, estas que resultan ahora, pero eso van a empezar un rato antes, vamos a citarlo alrededor de las 14. Ustedes van a empezar alrededor de las 15. ¿Ok? Comparto, profe. Dale, a ver si podés. No veo nada por ahora, ¿eh? Sí. ¿Ahí se ve, profe? Sí, se ve. Bien. Eso Bueno, está en el límite. Eso está en el límite. bien. Debiera haber quedado el periodo elástico por encima de la línea inclinada amarilla que vos tenés y el resto debiera haber estado por encima de la línea horizontal amarilla que vos tenés ahí. Es segura, no sé qué acero habrá dado, esto es 420. un 420, está Sí. en el límite. Está Bien. en el límite. Probablemente el periodo elástico sea más que nada un problema de medición. Probablemente el extensómetro haya patinado, no haya estado bien tomado y dio modo de elasticidad un poquito más bajo que el del Bien. modelo bilineal. Bien. Pero debiera haber dado por arriba, más empinado y desarrollarse el resto por encima del tramo horizontal. Ok. Eso diría que satisface, es un acero que cumple con lo especificado. Acordate que el modelo bilineal se dibuja con los valores que están especificados, con los valores de módulo y tensión de fluencia que le está especificado para cada tipo de acero. Sí, perfecto. Sí, porque usé 420 y 210, pero... El de 220 debe ser, me parece, debe ser un 420 por la carga que está manejando. Sí. Bueno, ¿se aclaró entonces? Sí, o sea, es correcto el dibujo, solo que, bueno, quizás en la... No te sé decir si está bien lo que está dibujado. No, obvio, pero puede ser que así. Habría que hacer las cuentas, pero puede dar. Está en el límite de ser un ADN 420. Yo diría que habría que sacarse la duda con otro ensayo, digamos. Ok. Pero en principio lo es. Bien. Fíjate que justo la tensión de fluencia da lo especificado. Prácticamente coincide en ese puntito ahí. Sí. Bueno, sí, es un ADN 420 debe ser. Bien. Y una pregunta más que lo pregunté antes de clase, pero no me terminó de quedar claro, lo de cuando pregunta sobre la tenacidad y que me hiciste la relación con la resiliencia. Sí. En realidad lo que vos estás midiendo con estos ensayos de impacto a baja temperatura es la tenacidad, la propiedad denominada tenacidad de los aceros, cuya expresión es lo que se llama resiliencia, energía dividido el área fracturada. Por eso es una medida de la tenacidad. La tenacidad es cuánta energía necesito entregarle a algo para romperlo. ¿Se entiende lo que te digo ahora? ¿Cómo quedó, Giovanna? Bien. Es una medida de la tenacidad. Y la resiliencia es justamente una medida, una cuantificación de eso. ¿Por qué? La energía para romperlo, pero está dividida por el área fracturada. Es Joule por milímetro cuadrado, por ejemplo. Claro. ¿Está? Perfecto, profe, gracias. Bueno, nada más. Nos vemos el viernes entonces
como siempre, tienen que llevar papel, lápiz, regla, calculadora, y no hace falta reglamento, porque acá no hay reglamento, hay que acordarse de memoria los valores característicos de los aceros que hemos hablado, el AL220, el ADN420, el APL 1700, y nada más que eso. ¿Está? Bárbaro. Nos vemos el viernes entonces. Nos Dale, vemos profe. el viernes. Listo.